Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Tenía 29 años cuando me fui a cuidar bombas de riego a un rancho al oriente de Zacatecas. No soy de ahí. Fue en 2017. Acepté porque pagaban bien por dormir algunas noches en la bodega. Terreno seco, terracerías y un viento que corta. Me instalé con una colchoneta, una lámpara de pilas y un radio que casi nunca agarraba señal. En el pueblo se hablaba de un mezquite en un claro, árbol viejo con ramas torcidas como dedos. Decían que ahí alguien dejó su vida y que cada 15 de mayo ocurría lo mismo frente a quien le tocara verlo. Yo lo tomé por cuento hasta que un vecino, don Salomón, me marcó el punto, seguir la brecha entre milpas, cruzar una vega seca, caminar hasta que el suelo se hiciera parejo. La historia venía de décadas atrás. Cuando no había carretera, una posada de paso atendida por una mujer y su familia fue arrasada por forasteros. A ella la dejaron viva. Anduvo días en bata sin mirar a nadie y un amanecer apareció colgada del mezquite. Desde entonces, cada 15 de mayo, repetía el final. Pasaron semanas sin que yo pensara en eso. Hacía lo mío, medir el tanque, espantar tlacuaches de los costales, cuidar que no entraran extraños. La fecha llegó como llegan los números de la quincena, sin permiso. Ese día me quedé solo. Los muchachos bajaron al pueblo a cobrar. Comí frijoles con tortilla fría y me puse a afilar una navaja. A media tarde cayó bruma baja pegada al suelo. A las 8 encendí la lámpara. No quería aceptar lo que marcaba el calendario, pero lo sabía. Primero sonó la malla de la entrada, un golpecito seco, como si alguien la empujara con un dedo. Salí, nada. Luego se oyeron pasos en la terracería. No eran firmes, arrastraban piedritas y levantaban polvo. Venían desde el monte, no del camino. La lámpara me tembló en la mano. Pensé en perros o en algún vecino. Me vi caminando hacia la brecha sin decidirlo. La bruma se espesó y el sonido del campo se apagó como radio mal sintonizado. Ni un grillo. Avancé hasta que el suelo se volvió parejo. El claro era un círculo limpio, como marcado con compás. En el centro, el mezquite, tronco antiguo, corteza abierta, ramas extendidas. No sé qué hora era, el teléfono estaba sin pila. El aire se enfrió de golpe, como si hubieran abierto una puerta en el campo. Sentí que ya no estaba solo. No era animal ni persona conocida. Era algo que se paró a mi lado sin moverse y me obligó a respirar más lento. Entonces la vi. Salió desde la orilla del claro, entre la bruma. Descalza, con una bata larga que alguna vez fue blanca. El cabello le caía sobre la cara, pesado por la humedad. Caminaba sin mirar el suelo. Subió a una piedra plana junto al tronco. En una rama baja esperaba un lazo. Lo tomó, pasó el aro alrededor del cuello y se dejó caer. El golpe fue seco. El cuerpo quedó suspendido, moviéndose apenas. Yo no grité, la garganta se cerró. Miré mis botas como si agachar la cabeza pudiera borrarlo. Cuando levanté la vista, ella levantó la suya. El cuello desviado, la lengua afuera. Los ojos, abiertos. Esa mirada no era odio ni ruego, era una pregunta plantada en mí. No sé cuánto tiempo estuve ahí. La cuerda empezó a crujir como si el peso cambiara. Parpadeé y la piedra estaba sola. El lazo ya no estaba en la rama. El tronco parecía normal, salvo por marcas de rascadas viejas. Me sudaban las manos y sentía frío en la espalda. Quise regresar. El problema es que la brecha ya no era la misma. La bruma había ganado terreno y el trayecto parecía más largo.
Di pasos hacia lo que creí era el rancho y terminé bordeando una vega que juraría no haber visto. En el piso encontré huellas descalzas, pequeñas, frescas. Avancé más rápido. Cada tanto, detrás de mí, sonaban pasos igual de arrastrados que antes. No volteé. Llegué al establo. Cerré con candado. Me senté contra la pared con un cuchillo sobre las piernas y la lámpara encendida. El techo de lámina se quejaba como si alguien caminara encima. A veces parecía que algo raspaba por fuera. No dormí. Cuando la luz del amanecer se coló por una rendija, seguía con la espalda tiesa y la boca seca. No conté nada. Bajé al pueblo por pan y gasolina. Pregunté la fecha con desinterés. Me dijeron que 16. Regresé sin mirar el mezquite. Ese mismo día pedí moverme a otra zona. Dije que era por horarios. Me cambiaron a un potrero más al norte. No volví a pasar por ese claro. Meses después vi a don Salomón en la tienda. Comentó que habían hallado un becerro muerto, con marcas de alambre cerca del cuello, por donde crece el mezquite. No supe qué decir. Compré cerillos, encendedores, cualquier cosa que llenara el silencio. Años más tarde, ya con otra vida, pasé de noche por la misma región. Iba de copiloto. De reojo distinguí un círculo pálido en el monte. Quise creer que era un espejismo. El conductor dijo que había neblina y que bajaría la velocidad. No hablé. Sentí el mismo nudo viejo apretar desde el estómago. Lo de aquella noche no me pide explicaciones. Me pide memoria. Hay fechas que abren la tierra de un lugar. Hay sitios que no sueltan lo que pasó y lo repiten para que alguien lo cargue un rato. A mí me tocó mirar. No salvé a nadie, no hice oración, no quemé el árbol. Solo me quedé ahí, con miedo, hasta que se fue. Cuando el calendario marca mayo, me despierto antes del alba con la sensación de una cuerda tensándose en el aire. Si paso cerca de un mezquite y el viento se calma un segundo, siento el mismo frío en la espalda, la misma pregunta clavada detrás de los ojos. No busco respuestas. Aprendí que hay hechos que resisten el consuelo. Si alguien me pregunta por qué me fui de ese rancho, digo que el horario no me convenía. Es más fácil que contar que una noche, en un claro redondo como plato, vi a alguien repetir su final y luego mirarme, como quien entrega algo que uno no pidió. Lo único que sé es esto: el 15 de mayo, en un punto perdido del oriente de Zacatecas, el aire se enfría sin aviso y el campo se calla. En medio de ese silencio, un árbol viejo espera su hora. Lumbre sin humo. San Pedro Mixtepec, Oaxaca, 2011. Nunca me había pesado tanto una historia. No la cuento para asustar por gusto ni para ganar atención. La cuento porque desde aquella Semana Santa dejé de dormir derecho y porque sé que no fui el único al que le cambió la vida. En el pueblo, los viejos repiten lo mismo cada año: no suban al cerro en esos días. Le dicen el Cerro de la Aguja. Se ve desde el atrio y desde la cancha, pero nadie abre veredas, nadie marca piedras, nadie se anima a cortar leña ahí arriba. No se juega con eso, decían. Nunca explicaban qué era eso. Yo tenía 19 y me creía más fuerte que cualquier historia. Ese Jueves Santo me junté con Chava y con Iván. Éramos inseparables. Teníamos la costumbre de escuchar música por la noche en el Panteón Viejo y fumar a escondidas, tonterías de morros. Ese día, cuando el sol ya se había ido, alguien propuso subir al Cerro de la Aguja. Primero nos reímos. Luego nos miramos con esa valentía barata que dan la edad y el aburrimiento. Agarramos 2 lámparas, una bocinita de pila, una botella que nos habían vendido sin preguntar, y subimos por detrás del ejido, por la parte más empinada. El aire olía distinto,
no sabría decir a qué. Como a copal apagado con agua. A veces sonaban grillos, a veces el monte se quedaba callado, como si tragara el sonido. De pronto Iván, que iba al frente, alzó la mano. A lo lejos, entre encinos, se veía una luz fija, demasiado pareja para ser fogata de caminante. No había humo, no crujían ramas. Parecía una lumbre que no necesitara madera. Nos acercamos agachados, con pasos cortos. Sentía el pecho apretado, no por cansancio, sino por un aviso que no quise escuchar. La luz crecía y con ella un canto. No era español, tampoco latín de iglesia. Era un arrullo triste que no terminaba, como si alguien cantara y llorara al mismo tiempo sin tomar aire. Los vimos cuando ya era imposible hacernos para atrás sin pisar ramas. 3 figuras alrededor de la lumbre. No llevaban ropa. El cuerpo les brillaba con una mezcla oscura, como embarradas de barro y ceniza. Tenían marcas pintadas, líneas, círculos, manos sobre el pecho. El cabello les caía pesado. Sus pies no eran como los nuestros, uno de ellos terminaba en cascos pequeños, otro en algo que parecía plantas sin dedos. La tercera tenía las manos demasiado largas, colgándole como ramas. Chava quiso sacar el celular. Le dije que no. No alcancé a terminar. Una de ellas levantó la cabeza y nos miró de lleno. No pegó un grito ni se movió. Solo extendió el brazo con una calma que no era humana, como invitando. La lumbre subió sin chispa, sin viento. Las otras 2 callaron y el canto quedó flotando. Alcancé a ver su rostro. Los ojos no eran ojos, sino cuencas brillantes, negras como agua profunda. Sonrió sin dientes visibles. Corrimos. No recuerdo haber tocado suelo. Bajábamos tropezando, cayendo, levantando polvo. Detrás venía un sonido que me heló, una risa cortita, burlona, que sabía nuestro nombre. Iván rodó y se golpeó la pierna con una piedra. Lo levanté como pude. Chava viene atrás, dije sin mirar. No contestó. No volvió a contestar esa noche. Llegamos al primer bordo de tierra cerca de los magueyes. El pueblo estaba mudo. No ladraban perros, no se escuchaba radio, no había una sola televisión encendida. Parecía que todos contuvieran el aire. Metí a Iván a mi casa. Cerré con tranca. Nadie nos creyó de inmediato. Nadie quiere creer hasta que no tiene remedio. Chava no volvió al amanecer. Lo encontraron 2 días después, por el cauce seco del río que divide el ejido. Sin ropa. La piel de la cara quemada como si hubiera estado frente a un horno. Tenía una mueca que no era de dolor. Una sonrisa que no le conocíamos. Dijeron que se había perdido, que pudo ser hipotermia, que a esa hora baja el frío. Pero los que lo vieron hablaron de marcas en el suelo, de algo redondo y hondo, como si un hierro caliente hubiera tocado la tierra. Iván dejó de hablar. No se quedó mudo de garganta, simplemente apagó la voz. En la noche, según su mamá, hacía ruidos dormido. No palabras. El mismo canto que escuchamos en el cerro, bajito y parejo, como si lo repitiera a alguien desde lejos. Al poco tiempo dejaron de sacarlo. Lo cuidaban como a un niño. A mí me alcanzó otra cosa. Empezaron pasos en mi techo. No eran gatos. Eran pesados, arrastrados, lentos. Silencio. Luego un golpe seco cerca del tinaco. Salí con un bat. No vi nada. En la mañana, sobre el cemento, encontré marcas. 2 hendiduras pequeñas, derechas, repetidas, quemadas en el piso. Olía a azufre y a carne echada a perder. A eso le llamaba mi abuelo olor de lo que no vive y se mueve. Fui con la curandera del barrio, doña Meche. Me vio los ojos sin hablar.
Me untó alcohol con ruda en la frente, me puso un listón verde en la muñeca y me dio una bolsa con sal y una vela blanca. No fuiste invitado, dijo al final. Pide permiso y no nombres a nadie. Le pagué como pude. Salí con la bolsa apretada como si fuera un seguro. Esa noche encendí la vela. Recé con las oraciones que me sé de memoria. Lloré sin vergüenza. No sirvió. La vela tronó a mitad de la oración y se apagó como si la mordieran. En la esquina de mi cuarto, junto al espejo, vi de reojo a alguien parado. Una figura alta, inmóvil. No tenía rostro, era piel lisa, colgante y una abertura donde debería estar la boca. No avanzó. Solo se quedó ahí hasta que amaneció y yo me quedé sin lágrimas. Entendí que no me iban a dejar en paz. El sábado, con el sol arriba, cargué la bolsa de sal, la vela que quedaba, una botella de agua bendita y un rosario. Subí otra vez al Cerro de la Aguja. Cada paso fue un insulto al miedo. El canto no se escuchaba, pero el aire se sentía cansado. Llegué hasta un claro donde la tierra estaba más negra que alrededor, como si la hubieran calentado. Tiré la sal alrededor en círculo. Puse la vela sin encenderla. Vertí 3 tapitas de agua bendita sobre el suelo. No recé en voz alta. Solo hablé hacia adentro. Pedí perdón por entrar. Dije con el pensamiento que no volvería a repetir la estupidez. Fue entonces cuando todo se quedó plano. Ni un insecto. Ni mi respiración. Ni el propio latido. Una emoción me atravesó el pecho, no fue palabra, fue un aviso claro, basta. No era orden ni amenaza. Era límite. Después, nada. Me desmayé de pie y cuando abrí los ojos, el sol ya se había ido y el cerro eran puras sombras. Bajé como pude, sin correr. No sentí prisa ni persecución. Sentí un vacío raro, como si me hubieran quitado algo que yo no sabía que traía encima. Desde ese día no volví a subir. Nadie tuvo que decirme que ese lugar no era para nosotros. Iván sigue sin hablar. Su mamá se acostumbra a los cantos de madrugada y pone el radio para cubrirlos. Los del pueblo volvieron a afirmar lo de siempre, no suban en esos días. Lo dicen con ese tono que no acepta chistes. A veces, de noche, salgo al patio a tender ropa y alcanzo a ver, en la línea negra del cerro, un brillo quieto, como una lumbre pequeña que no da humo. Cierro la puerta y me meto sin mirar otra vez. En Viernes Santo, cuando el viento trae olor a copal mojado, la radio saca interferencia y el perro del vecino se mete bajo la mesa. Yo subo el volumen, apago las lámparas del patio y le hablo a Chava por su nombre, bajito, como si me oyera y supiera que sigo aquí. Si algún día pasas por San Pedro Mixtepec y preguntas por el Cerro de la Aguja, te van a decir que no tiene camino porque no hace falta. Los cerros que no quieren compañía se dejan sin senderos. No es que guarden secretos para ocultarlos, es que si los nombras mal, se te pegan. Yo aprendí a la mala. No sé qué eran esas 3 figuras ni qué oficio practicaban. Tampoco me interesa. Me basta con saber lo que me dijeron sin voz, que hay lugares donde uno entra solo si le llaman. Y a nosotros nadie nos llamó. Turno prestado. No me gusta decir el nombre del pueblo porque allá todo se corre de voz y uno queda marcado, pero es un lugar mínimo entre la sierra y la tierra alta, allá por el norte, de esos que en el mapa son apenas un punto y en la noche son puro perro ladrando y techos de lámina vibrando con el aire. Hace 3 años me tumbó una fiebre que no perdonó. Primero pensé que era cualquier resfriado, al tercer día ya me temblaban las piernas, los ojos me ardían, las manos heladas. Me llevaron al centro de salud, que no es más que una casa pintada de blanco pobre, con 2 cuartos, un pasillo y un cuarto oscuro donde guardan frascos y vendas.
Me acostaron en una camilla flaca, la sábana áspera y un suero que no goteaba bien. La pasante que estaba de turno no tendría ni 22. Me sonrió con miedo. Dijo que el doctor estaba en el pueblo de al lado y que quizá llegaba en la mañana. Mi madre se quedó en la banca de cemento, arrullando su rebozo como si fuera un niño. La otra paciente, una señora que conocíamos de vista, respiraba con silbido detrás de la cortina. Afuera la noche se pegaba a la ventana como un animal manso. Yo no veía claro. La fiebre subía, bajaba, como si me arrastraran entre agua tibia y agua hirviendo. A ratos escuchaba el zumbido del refrigerador de vacunas y a ratos, nada, solo mi respiración chiquita. Fue cuando sentí la mano fría en la frente. No escuché pasos. Tampoco sentí el movimiento de la cortina. Nada más abrí los ojos y ahí estaba, una mujer con uniforme antiguo, largo hasta las pantorrillas, cuello cerrado, una cofia pequeña que parecía clavada al cabello. No era de este tiempo. Su mirada no era dura ni amable, era la mirada cansada de quien conoce demasiado. Me puso la palma en la frente, seca, como si no sudara nunca. Dijo muy quedito, aún no. No añadió el resto. No hubo regaños ni promesas. Solo aún no, y la mano firme. Sentí como me bajaba la fiebre como si la absorbiera por los dedos. Cerré los ojos rendido. Dormí. Cuando desperté, el techo ya no ondulaba. El suero por fin caía sin atorarse. Podía moverme. La pasante me miró con sorpresa cuando le conté que había venido otra enfermera en la madrugada, la que usa uniforme distinto. Apretó los labios y cambió el tema. Me recuperé en días. Caminaba despacio, pero caminaba. No quise decir nada a nadie porque en el pueblo basta una palabra para que empiece la broma o el señalamiento, así que lo guardé. Pero en los velorios se habla de todo y en las fiestas, más. Ahí supe lo que algunos ya traían en murmullos, que el centro de salud no era así antes. Que lo levantaron chiquito y sin equipo y que, años atrás, el hijo de un ganadero se puso grave y no hubo ambulancia ni médico. Que el padre, loco de desesperación, subió a buscar a un curandero que vivía detrás del cerro, un hombre al que no le gustaba cobrar dinero, sino espacio. Eso decían, espacio. La gente dice palabras sin medirlas, pero espacio se me quedó clavada. Que el curandero pidió al ganadero abrir el lugar para que lo que ayuda pudiera entrar. Que si aceptaba, el muchacho viviría, pero el edificio ya no sería de nosotros, sino prestado. El niño no murió. El ganadero donó dinero, se amplió una sala, instalaron un generador y unas camas nuevas. Nadie habló del trato. El pueblo, agradecido, se acostumbró a las paredes recién pintadas y a la puerta que crujía distinto. Con el tiempo, empezaron a contarse historias que se parecían entre sí sin calcarse. Un anciano que llegó con el pecho apretado y al amanecer respiraba normal, asegurando que una mujer de uniforme antiguo le presionó el esternón en silencio. Un niño con fiebre que, a medianoche, recibió una inyección que nadie registró. Una joven que despertó con una venda que nadie supo quién le puso. Siempre el mismo detalle, olor a agua de rosas con alcohol viejo y la sensación de que alguien había estado ahí sin abrir ni cerrar puertas. No quise regresar a ese lugar, pero en pueblos así la vida te empuja donde no quieres. Unos meses después, mi tía comenzó con presión alta. Eran casi las 11. No había ambulancia y la camioneta apenas quiso encender. Llegamos con el cielo sin luna y una sola luz encendida adentro. La pasante de esa noche temblaba con el baumanómetro en la mano. Mi tía se iba. La vi palidecer, la mano floja en la mía. Quise llamar al doctor, no hubo señal. Esperé algo que me dio vergüenza desear, que apareciera la de la cofia. Se fue la luz. El generador tardó en prender y el pasillo se volvió una sombra larga con 2 focos de emergencia parpadeando. El silencio perdió sus sonidos de siempre.
ni grillos, ni perros. Solo la respiración corta de mi tía y un golpecito rítmico del suero contra el metal. Entonces se metió ese olor de botiquín antiguo y flores. No vi cómo entró. Ya estaba ahí, a un lado de la camilla. El mismo uniforme largo, el mismo gesto serio. Me apartó con la mirada. Puso la mano en el pecho de mi tía y otra en la muñeca. Dijo apenas, respira. Mi tía suspiró profundo como si saliera de un pozo. La mujer la sostuvo hasta que el pulso encontró su ritmo. Luego me miró. No fue una mirada amable ni cruel. Fue un reconocimiento, como el de alguien que recuerda un pendiente. No agradecí en voz alta. Ella no espera gracias. En lo que pestañeé, ya no estaba. La pasante volvió del patio con una lamparita y casi se cae del susto al ver a mi tía recuperada. Preguntó qué habíamos hecho. Le dije la mitad de la verdad, que se le pasó. Nos quedamos hasta la madrugada. Yo salí al pasillo y vi la puerta de la bodega entreabierta. Dentro, una mesa vieja y, encima, un cuaderno con tapas de plástico. Lo hojeé con culpa, nombres, fechas, diagnósticos a medias, una columna sin título donde, de repente, aparecía la palabra cobrado escrita con letra chiquita. No entendí entonces, no quería. Días después, en el tianguis, escuché a una señora decir que su comadre había ido por un dolor de muela y amaneció con fiebre. Un muchacho entró por un rasguño mal lavado y salió con infección que nadie se explicó. Un abarrote de rumores mal acomodados, pero con el mismo hilo invisible. En cada recuperación milagrosa de madrugada, había otra historia en el pueblo que no encajaba con la lógica ni con la estadística de un lugar tan chico. No sé sumar esas cosas, pero en mi cabeza aparecía una balanza. Volví al centro una tarde, sin estar enfermo, para preguntar por una cartilla de vacunación extraviada. No encontré a la pasante de siempre. Había otra, con la mirada perdida como de quien no ha dormido. Le hice una pregunta simple, me respondió por encima del hombro. Antes de irme, me asomé al cuarto de la bodega. Adentro, la mesa y el cuaderno seguían. No había candado. Lo abrí en otra página, ingreso 241, mejoría 38, y en la columna sin título, compensado. Cerré el cuaderno con más fuerza de la necesaria. Sentí que alguien me miraba desde el fondo del vidrio esmerilado. No quise comprobarlo. Desde entonces no me enfermo en la noche. No es que me cuide más, es que si se me revienta la cabeza, espero el amanecer. Hay cosas que uno puede aceptar con tal de seguir vivo, pero hay otras que se parecen demasiado a pagar con lo ajeno. Cuando paso por ahí, la fachada está apagada y una sola ventana al fondo parece encendida aunque nadie esté adentro. Si detengo la camioneta, la luz titila, como si respirara el edificio. No siempre veo a la mujer. A veces es la sombra recta de alguien de pie. A veces es solo el olor. Pregunté por el ganadero. Murió hace años, me dijeron, de madrugada, en su casa, sin explicación clara. Su viuda vende parte del rancho para cubrir deudas que nadie sabía que existían. Su hijo vive en la capital. Nadie menciona al curandero, pero de vez en cuando, en los rezos, algún viejo nombra al Señor del Monte con una mezcla rara de respeto y recelo. Hay un altar pequeño detrás del centro, una cruz renegrida y una veladora que alguien enciende aunque la cera nunca se consume del todo. Yo no la prendo. No sé a quién le estaría pagando. No sé si lo mío fue un milagro o un turno prestado. Sé que esa mano en la frente estaba más fría que cualquier metal y que me dejó la piel sin fiebre y la conciencia con otra clase de calor, uno que no termina. Cuando me acuesto y cierro los ojos, a veces me llega el mismo olor que en el centro y escucho los pequeños golpes del suero como si alguien caminara despacio desde el pasillo de mi casa hasta mi cuarto. No abro los ojos. Me quedo quieto, contando en silencio, esperando a que pase de largo. Y cuando, por fin, se disuelve,
Me repito lo único que entendí de esa noche: aquí nadie regala nada. Aquí todo se paga, aunque no seas tú quien firme. El alma en pena. Me tocó llegar a San Cristóbal del Chamal, Durango, en el verano de 1978, para trazar la línea del drenaje que iba del panteón a la iglesia. Era un pueblo pequeño, de calles de tierra apisonada y bardas de adobe con coronas de botellas rotas. Renté un cuarto frente al atrio. La campana tenía una rajadura que hacía un sonido apagado cada amanecer. A esa hora, por costumbre, yo ya estaba en pie con libreta y cinta métrica. La primera madrugada vi algo que no quise comentar. Sobre el empedrado del atrio aparecieron huellas de pies descalzos, recientes, marcadas con barro oscuro. No había llovido en días. Las huellas venían desde la reja del panteón, cruzaban la calle, subían los 3 escalones y se detenían frente a la puerta de madera. Detrás de la pisada grande se notaban 2 rastros bajos, no exactamente pasos, más bien arrastres cortos, como de niños que tropiezan. Olía a algo que me recordó los talleres donde guardan carburo, un olor agrio que se pega en la nariz. Seguí mis mediciones. El panteón quedaba sobre una loma, cercado con alambre y nopales. Donde terminaban las tumbas con cruz y nombre comenzaba un rectángulo sin marcas, tierra apisonada con pedazos de ladrillo. El sepulturero me señaló 3 montículos viejos que el sol había aplanado. Una misma fecha escrita a mano en un trozo de lámina despintada, apenas legible, repetida 3 veces. Nadie llevaba flores a ese rincón. En la oficina de la delegación pedí revisar los libros. Había actas descoloridas, notas al margen, tinta corrida. En un tomo de 1959 encontré, en días consecutivos, 3 partidas: defunción de una menor llamada Clara, causa probable ingestión de veneno, defunción de 2 menores varones, causa probable similar, y, al final, Aurelia Quesada, ahorcamiento en domicilio. No había sello médico. El margen decía: rumor de embarazo, nuevo esposo, intervención de parteras. Nada más. Yo iba al pueblo a trazar tubos, no a abrir historias, pero San Cristóbal tiene la clase de silencio que empuja. La segunda madrugada, al salir con la lámpara, vi la figura atravesando la calle. No apareció ni se desvaneció, simplemente venía caminando desde la reja del panteón, paso regular, rebozo oscuro, el vestido pegado a las pantorrillas por el barro. No me miró. Detrás de ella se movían 2 bultos pequeños, como cuerpos bajos que tantean el suelo con las manos. La mujer llegó a la puerta de la iglesia y se detuvo. El sonido de la campana rajada rebotó en el atrio. No intentó abrir. Se quedó quieta hasta que el cielo aclaró y solo quedó el olor agrio y un círculo de lodo bajo el umbral. Esa mañana pedí la llave de la iglesia para tomar medidas dentro. No expliqué para qué. Abrí poco antes de las 4 del día siguiente. La nave olía a madera vieja y cera. El piso estaba limpio por la tarde, pero a esa hora amaneció con un camino de lodo que entraba desde el atrio, avanzaba por el pasillo central y se partía a la izquierda, rumbo al confesionario. En la madera barnizada quedaron 2 manos impresas a la altura en que tocaría un niño. Abrí la puertecita. Dentro, sobre la rejilla, había un rosario enredado con cabello trenzado. Debajo, un papel doblado con manchas violetas. Leí apoyado en la luz de la lámpara. Era una carta breve, sin fecha. Decía que Dios conoce la intención, que hay promesas que se cumplen así cueste la vida, que hay silencios que aprietan la garganta hasta volver la soga. Firmaba a Q, mencionaba 3 nombres sin apellidos: Clara, Efraín y Tomás. Hablaba de leche tibia en la noche, de un hombre que no quiso reconocer una barriga, de un miedo a la vergüenza que ardía como cal viva. La última línea era una frase repetida 2 veces: no quise que despertaran solos. Guardé el papel por instinto, no por morbo.
El rosario se quedó en mi bolsa sin que yo supiera por qué. Al salir, el sol apenas insinuaba un filo sobre los cerros. Afuera ya no había huellas. Esa tarde busqué de nuevo en los libros. 2 de los niños muertos no tenían apellidos de Aurelia. En otra página encontré sus apellidos junto a un nombre distinto: casamiento reciente, anotación mínima, unión no sacramentada. En San Cristóbal los chismes no necesitan voz. Comprendí, sin oírlo, que la mujer cargaba con 3 silencios. La tercera madrugada, con la puerta abierta desde antes, el camino de lodo no avanzó hacia el confesionario. Se desvió a la derecha, recorrió la pared del bautisterio y se detuvo junto a un segmento de azulejo viejo, uno que no encajaba con el resto. Golpeé con los nudillos. Detrás sonó hueco. Busqué una espátula. La cerámica se desprendió con facilidad. Había un nicho tapado a medias con tabique y calorías. Dentro encontré un envoltorio de manta amarrado con cinta azul. Pesaba poco. No quise desatarlo allí. Lo llevé al atrio y lo abrí sobre el banco de piedra, con cuidado. Había ropa de niña doblada, un zapatito pequeño con barro seco en la suela, un listón con olor a humedad, una medalla de la Virgen con el reverso rayado, como si hubieran intentado borrar un nombre, y un frasco de vidrio con algo que ya no era líquido. El olor agrio me punzó de golpe. No había restos humanos, pero ese paquete, con sus cosas, parecía un intento de dar una forma al remordimiento. Volví a cerrar el hueco como lo hallé y regresé la puerta a su sitio. El camino de lodo, ese día, se detuvo ahí. En la tarde nadie comentó nada. El sepulturero me vio de lejos y se persignó sin prisa. Terminé la traza del drenaje en una semana. Ese viernes, al anochecer, el párroco anunció misa por las almas olvidadas. Lo supe porque resonó la campana a destiempo. Me quedé afuera, en el borde del atrio, con el papel en la bolsa, sintiendo el peso inútil de un rosario ajeno. Cuando acabó, el padre salió y me preguntó si necesitaba algo. No respondí. No quería cargarlo con lo que no iba a poder arreglar. Guardé la llave en la sacristía y dejé el pueblo con el amanecer del sábado. A veces uno cree que cierra un trabajo cuando guarda la cinta métrica. No fue mi caso. Un mes después, desde una pensión de paso en Gómez Palacio, olí de nuevo el carburo en la madrugada. Abrí los ojos y vi, sobre el piso de mosaico, 2 marcas de manos en lodo que no estaba cuando me fui a dormir. El rosario, en la mesa, se había desenredado solo. El cabello trenzado se veía más oscuro, recién húmedo. Volví a envolverlo y no lo toqué por días. Lo tiré 2 veces a la basura y las 2 veces amaneció sobre mis cosas. Regresé a San Cristóbal a finales de año con una excusa. La iglesia tenía puerta nueva, el confesionario olía a barniz fresco y el azulejo del bautisterio había sido reemplazado. Pregunté por Aurelia en el libro de difuntos. Alguien había pegado una nota: misa ofrecida por intención anónima, 2 de noviembre. El sepulturero reconoció el papel que yo llevaba doblado, no por lo que decía, sino por el borde chamuscado y las manchas violetas. Me contó sin contar que hay noches en que la reja del panteón amanece abierta y la tierra de ese rincón se hunde un poco, como si respirara. No vi de nuevo a la mujer cruzar el atrio, pero esa noche, a las 4, la campana rajada sonó una sola vez. No lo tomé por señal. Me acerqué a la reja del panteón con la lámpara. La tierra estaba lisa salvo por 3 pequeñas hondonadas alineadas. Dejé el rosario allí, encima de la lámina despintada. No recé. Solo dije en voz baja que hasta aquí llegaba mi parte, aunque nadie estuviera escuchando. De vuelta al cuarto, me dormí sin sueños. Desde entonces, cuando despierto con el olor agrio clavado en la nariz, no necesito mirar el reloj para saber la hora. Encuentro en el piso, junto a mi cama, un círculo de lodo seco del tamaño de un pie de mujer y, a la altura de mis tobillos, 2 manos pequeñas marcadas hacia adentro,
como si esperaran que yo me levantara para seguir caminando hacia una puerta cerrada. Nunca dejo la mía abierta. No por miedo a que entren, sino por miedo a que, por fin, salgan. Cobro en cal viva. Yo no era sepulturero, pero en 2004 el Ayuntamiento de San Miguel del Mezquite, Zacatecas, me encargó el mantenimiento del panteón. Albañil de oficio, con la espalda acostumbrada al bulto de cemento y la vista a medir plomos, entré por primera vez con la llavecita oxidada que me dio doña Teodora, la cuidadora. «Nomás no te quedes tarde», me dijo. Lo tomé como consejo de gente mayor, no como advertencia. Aquel cementerio es chico y franco, una calle central de grava, muros de piedra suelta, cruces de hierro que ya no resisten un viento serio. Ese verano nos habían pedido resanar nichos que se abrían con la lluvia y nivelar la rampa de acceso. Yo iba temprano, mezclaba, colaba, apuntalaba. Al tercer día empecé a notar cosas que al principio achaqué a mi descuido. La cuchara no estaba donde la dejé, el rollo de alambre se desenrollaba solo, una flor de plástico cambiaba de tumba. Nada que no pudiera hacer un niño travieso o un gato, me dije. En el pueblo, mi primo Anselmo había quedado como proveedor de carne para la feria patronal. Antes de que le dieran el contrato, me contó, sin pedírselo, que había encomendado el asunto a las ánimas, con promesas concretas, veladoras todos los viernes de agosto, pintar la cruz grande de la entrada, encalar el osario y donar una lámpara para la noche. Le cayó el negocio y se olvidó. Siguió abriendo la casa, vendiendo y contando billetes con los dedos brillosos de grasa. Yo no soy dado a sermones, pero una tarde le recordé sus ofrecimientos. Me respondió con un gesto cansado de quien no quiere problemas, la otra semana. Esa misma noche me tocó quedarme más de lo debido. Terminé la rampa cuando el sol ya se había consumido detrás del cerro. Apagué la mezcladora y la calle central se volvió un tubo de silencio. No fue un sonido lo que me inquietó, sino la forma en que la grava empezó a crujir como si respirara. El aire traía un olor a copal viejo, no de misa reciente, sino de cajón húmedo. Fui por la carretilla para sacar el escombro y la encontré llena de tierra muy fina, como cernida, sin que nadie la hubiera tocado. Sentí un frío que no venía del clima, sino de adentro, de ese lugar donde uno mantiene el pulso. Me fui sin voltear. Al otro día, doña Teodora me contó que los perros de la colonia llevaban 2 noches sin asomarse a la calle del panteón. Nada de aullidos, nada de rondar. En el pueblo le dicen respeto, pero se parece demasiado al miedo. Una semana después, Anselmo empezó a flaquear. Se le quitó el hambre, le supo amarga el agua, dejó de dormir. Le hicieron estudios, nada claro. En la madrugada me buscó. No pidió ayuda, solo dijo que había soñado con una fila de velas apagadas frente a la cruz de la entrada y con sus manos manchadas de calorías. Me ofrecía acompañarlo a cumplir. Quedamos el viernes, al cierre del puesto. No llegó. Esa tarde me fui solo con un bulto de cal, una brocha y 40 veladoras que compré en la ferretería. Decidí empezar por el osario, un cuarto bajo con puerta de lámina. En cuanto lo abrí sentí que el olor a copal se mezcló con otro, raro, como a hoja de naranjo recién rota. No hubo lamentos ni figuras, nada que yo pudiera señalar y decir eso. Lo que hubo fue orden. Dentro, sobre una repisa de cemento, estaban acomodados varios papelitos doblados, de los que la gente deja con mandas: si me sale el permiso, te traigo flores; si mejora mi hijo, te pinto tu tumba; si regresa, pongo luz. No eran de Anselmo. Eran de media docena de vecinos, algunos ya difuntos. Mandas viejas que se cumplieron y otras no. No sé por qué me sentí observado por nombres escritos con letra apretada. Eché cal en el piso y encendí las veladoras. Puse una frente a la cruz grande, otra en la esquina donde la humedad se habían comido el enjarre. Al salir,
la calle central parecía más corta. Una brisa mínima movía la flama de cada vaso de vidrio como si siguieran un mismo compás. Cuando cerré el candado me di cuenta de que no traía la llave. La había dejado dentro. Era ridículo. La reja no cede ni con palanca. Me quedé parado con la bolsa de cal rota entre los pies, resignado a esperar que alguien pasara. Entonces escuché el rodar de piedritas a mi espalda. No era paso. Era el peso de algo invisible que se acomodaba en el aire. Me di vuelta. La cruz de hierro de la tumba de un niño, murió en 1989, ya no estaba caída, alguien la había enderezado. No había viento, no había manos. Solo esa sensación de que te vigilan con paciencia. Me senté en el bordillo y pensé en los maestros de mi oficio. Uno me dijo una vez que hay cosas que se cuajan si no les quitas la vista. Recordé las promesas de Anselmo y lo que la gente mayor repetía con naturalidad: a las almas se les paga al pie de la letra. Ni más, ni menos. Pasé los siguientes días trabajando sin que me lo hubieran pedido. Eché cal viva a lo largo de la barda, blanqueé el osario, pinté la cruz de la entrada, cambié tornillos. Con malla ciclónica que sobró de una obra de agua potable hice un cerco sencillo, no bonito, pero útil. Lo hice casi en silencio, con los brazos ardiendo. A cada tramo terminado, el aire se hacía más soportable. Al llegar la noche, la calle central ya no parecía un tubo, sino un camino normal. No sé explicarlo mejor. Anselmo, mientras tanto, fue cediendo. Una tarde llegó al panteón cargando una caja de velas grandes y un foco con su soquete. Lo vi temblar cuando los puso sobre la base de la cruz. No dijo nada. Yo tampoco. Conecté el foco a un tendido que ya había preparado y quedó la luz fija, amarilla, de esas que le dan contorno al polvo. La primera noche encendida no ocurrió nada extraño. La segunda, alguien dejó frente al osario 4 monedas antiguas, de las que ya no circulaban en 2004. Las recogí por la mañana y las llevé a la oficina. Doña Teodora me pidió que las regresara. No eran pago, eran aviso. Al mes, el panteón era otro. Los vecinos empezaron a ir sin prisa, a limpiar. En el portón puse, con permiso de la presidencia, un pizarrón. Si prometió algo, escríbalo y cúmplalo. Nadie se quejó. A veces, en la tarde, se oía de lejos el golpe seco de un martillo, pero el panteón estaba vacío. Yo lo tomé como un recordatorio de ritmo. Anselmo mejoró en la medida en que reparaba. Pintó por su cuenta los marcos de 3 tumbas sin nombre, cargó botes de agua para las coronas de papel. Un día me alcanzó en la rampa y, sin mirarme, dijo que había soñado otra fila, esta vez de velas encendidas. Después de eso volvió a comer. Hay quien espera algo ruidoso cuando se habla de muertos. Aquí no hubo gritos ni figuras cubiertas. Hubo organización, un tipo de insistencia que te va arrinconando hasta que haces lo que debes. La última tarde antes de la feria, mientras barría la calle central, encontré mi cuchara de albañil recargada en la base de la cruz. La había perdido la primera semana. Tenía la hoja limpia como si la hubieran lavado en un río. En el concreto fresco de la rampa alguien marcó, con una rama, la fecha del día. No había huellas, no había juego. Solo la certeza de que el trabajo estaba anotado. El foco de la entrada sigue encendiéndose cada tarde. Nadie lo apaga. A veces, cuando paso, la luz titila como si algo se moviera enfrente, pero no hay sombras. Se siente alivio. Para mí, que no nací creyente, eso es suficiente. En el pueblo no lo contamos como leyenda. Lo contamos como costumbre. Si pides un favor en el panteón, cumple. Si prometes luz, enciéndela. Si ofreces cal, blanquea. No hace falta que lo entiendas. Aquí los muertos son vecinos y tienen memoria.
Y cuando la memoria cobra, lo hace con la exactitud de un albañil que mide 2 veces antes de cortar. El precio del sueño. No cuento esto para que me crean. Lo escribo porque, 40 años después, todavía me despierto viendo el corral vacío y la cuna con la sábana caída. Yo tenía 11 cuando se llevaron a mi hermana. Fue en un pueblo de canales y polvo entre Guatabampo y Echojoa, verano de 1983, calor pegajoso que huele a rastrojo y gas. Mi padre decía que los niños sudan rápido y por eso hay que darles agua cada rato. Esa tarde, sin embargo, no sudó nadie, el aire estaba inmóvil y el pueblo, como esperando. Una mujer llegó antes del anochecer. Rebozo oscuro, falda hasta el tobillo, la piel del color de la tierra húmeda. Caminó por la terracita como si conociera cada ladrillo, se asomó al corral y nos saludó sin sonreír. Traía un paquetito envuelto en papel periódico y una botellita de vidrio. A mi madre le dejó unas velas de cera y a mi padre le ofreció sal de mar con hierbas para el mal dormir. Mi padre, que llevaba 2 noches velando el maíz, se rió, olió la botellita y dijo que ese olor sí lo tumbaba. Se guardó la sal en el bolsillo y la mujer se fue por el callejón de las Moreras sin mirar atrás. Mi madre salió con una vecina a la capilla del barrio. Había novena por un difunto. Mi padre se quedó en casa, yo también. Le vi echar una pizca de aquella sal a un vaso de agua. Para sosegar el pecho, dijo. Bebió casi de un trago, luego otro vaso, y se recostó en el catre bajo la ventana. Su respiración se hizo profunda y pesada, de esas que traen ronquidos a ratos. Yo me quedé jugando con un puñado de soldaditos de plástico en la tierra del patio. Mi hermana, de 3 años, dormía la siesta tardía en su cuna de madera. Anocheció de golpe. El apagón de la colonia dejó las casas como cajas negras. Solo quedaban brillos en los ojos de los perros. Recuerdo que en el canal cercano una rana chilló distinto, como si la pisaran. Entré a la cocina a buscar un cerillo y cuando volví al patio el portón estaba entreabierto. No escuché pasos, solo ese silencio que tarda unos segundos en acomodar los sonidos de siempre. La cuna estaba vacía, la sábana colgando. Toqué a mi padre en el hombro. Nada. Le grité al oído. Nada. Empujé su pecho con ambas manos. Apenas si se movía, envuelto en un sueño que olía a hierbas frescas y a algo dulce. Salí corriendo a la calle, llamé a las vecinas. Llegaron con lámparas y rebozos, con niños en brazos, con miedo. Alguien dijo que vio una sombra con un bulto cruzando hacia los potreros. Otro juró haber escuchado a las gallinas alborotadas en el solar de atrás. Recorrieron zanjas, prendieron fogatas, tocaron a la puerta del comisariado. Cuando mi madre volvió, traía en la mano una estampa de la Virgen y la cara helada. Buscó a mi hermana en cada cuarto como si jugara a las escondidas. No dijo nada. El portón quedó abierto hasta que los hombres se organizaron para ir al monte. La policía rural llegó tarde y cansada. Un tipo con sombrero y libreta preguntó si había problemas en la familia, si mi padre tomaba, si mi madre salía mucho. Escribió posible sustracción, sin testigos firmes, barrido negativo. En la tierra del corral aparecieron marcas de pies descalzos, pequeños, y otras más grandes con tacón gastado. También una tira de listón rojo cerca de la pila. Yo dije que había visto el portón moverse solo, que la rana gritó raro, que mi padre no despertaba. Me apuntaron con cara de lástima y pasaron a otra cosa. Los días siguientes fueron un desfile de rezos, promesas y perros husmeando la ropa de mi hermana. Dicen que vaciaron una parte del canal, que fueron a los pozos de Saca y hasta a los basureros. No hallaron nada. La casa se llenó de silencio y moscas. Mi padre despertó con resaca de sueño, sudando frío, con la mirada ida. Dijo que no recordaba a la mujer ni la botellita.
Juró que no se durmió. En la tienda, sin embargo, presumió que por fin pagaría el fiado atrasado. Andaba con dinero y nadie supo de dónde. La primera vez que lo vi con un rollo de billetes, supe que algo había podrido más allá de la leche en el traste. El rumor corrió rápido, que a mi padre le habían puesto sal de sueño, que alguien le pagó por hacerse el dormido. Quemaron ruda en la puerta, colgaron tijeras abiertas bajo la cuna, pusieron un cuchillo clavado detrás del portón. Mi madre dejó de peinarse. Yo iba a la escuela como un fantasma y volvía a una casa con las ventanas siempre cerradas. El comisario sugirió que nos mudáramos. Nos quedamos. Los perros ladraban todas las noches al tamarindo. Mi padre comenzó a beber. La botella dejó huecos en la alacena y en su memoria. Un año después, mi hermano mayor se fue a Nogales a buscar trabajo. No volvió. Mi madre enfermó de los nervios, le temblaban las manos al colgar la ropa. Yo crecí en esa lentitud de pueblo atravesado por una ausencia. Aprendí a reconocer el ruido de los zancudos contra el mosquitero, el rechino de la puerta cuando se abría con calor. Nadie volvió a nombrar a la mujer del rebozo, pero a veces hallábamos sal gruesa en rincones extraños, como si la casa la sudara. A los 25 años, cuando ya trabajaba de encargado en una bodega de fertilizantes, volví a la casa para ayudar a venderla. Abrí los cuartos cerrados por décadas. Encontré un nido seco bajo la cuna, cabellos finos enredados con polvo, una medallita sin imagen, 2 monedas viejas pegadas con grasa. En la alacena de arriba, detrás de un frasco de café, apareció el paquetito de periódico de aquella tarde, todavía con el olor a hierbas dulces. Adentro, sal de mar mezclada con hojitas trituradas y algo más, como polvo de hueso o calorías. Lo llevé a doña Catalina, partera de toda la vida. No me preguntó de quién era aquello porque lo supo al verlo. Dijo que el sueño también se compra, que a veces se paga con dinero, a veces con otra cosa. No quiso tocar las monedas. Apenas me sugirió enterrarlo lejos del canal. Me contó, con voz seca, de mujeres que de vez en cuando pasan por los pueblos buscando niños de verano, que no lloran mucho, que no tienen mancha en la nuca. Dijo que quien abre el portón lo hace por necesidad o por miedo, y que el sueño es la única coartada que queda. Esa noche, antes de dormir en el catre viejo, revisé las botas de mi padre guardadas en un costal. En la plantilla de una, cosido a mano, estaba un sobre de papel. Dentro, 5 billetes manchados de grasa, un listón rojo y un papelito con un nombre, Magdalena. Era el nombre de la mujer del rebozo o de mi hermana, ambas significaban lo mismo en ese instante. Guardé el sobre sin respirar. No hubo rabia. Solo una claridad helada, alguien había negociado el sueño en mi casa. Salí al patio con el paquetito y el sobre. Cavé junto al tamarindo, donde ladraban los perros en aquellas noches. Enterré la sal y el listón. Quemé el papelito. Las monedas se quedaron en mi mano, pesadas como 2 dientes. Pensé en mi padre roncando con la ventana abierta, en mi madre con la mirada fija, en el canal con el agua oscura. Pensé en la mujer que caminó por nuestros ladrillos sin levantarse el rebozo. No recé. Solo escuché el campo, un tractor a lo lejos, un gallo desubicado, el golpe sordo de una fruta cayendo. Dejé la casa vendida con sus grietas y su historia. A veces, cuando manejo por la carretera de noche, me parece ver una figura con un bulto cruzando entre los mezquites. Hay pueblos donde las noticias no llegan pero los tratos se cumplen. Dicen que quien acepta el soborno del sueño no vuelve a dormir igual. Yo no duermo. Miro los techos con la luz apagada y cuento respingos en la oscuridad. Llevo una moneda en la bolsa como castigo. La otra la dejé donde estaba la cuna, por si alguien viene a reclamarla. No busco perdón ni respuestas. Solo quiero dejar constancia de que, en ciertos veranos, una mujer sin prisa recorre los pueblos y entra a las casas con un olor dulce.
no fuerza cerraduras. No hace ruido. Deja sal en los rincones y un sueño espeso en los pulmones. Lo demás lo hace el silencio. Y el precio, tarde o temprano, alguien en la familia lo paga. Formol bajo tierra. Regresé a la comarca lagunera en 2017, cuando el polvo aún se confundía con el aire y las cabras pastaban como manchas blancas entre los mezquites resecos de Mapimí, Durango. Tras 11 años en el ejército me retiré con los nervios hechos ceniza, buscaba un oficio que implicara más silencio que balas. Mi primo Adolfo, dueño del rancho El Eclipse, me ofreció velar los corrales caprinos durante las noches, justo cuando los coyotes husmean y los cuatreros se atreven. Acepté. Imaginé que la rutina terminaría de soldar las grietas que la guerra dejó en mi cabeza. La casucha asignada era una caja de lámina oxidada, con una hamaca y una lámpara de queroseno. A los pocos metros, 2 cercos de alambre rodeaban casi 200 cabras. La primera madrugada la luna llenó el llano de sombras largas y el ulular del viento se mezcló con balidos dispersos. Al amanecer conté los animales, faltaba una cabra preñada. No había rastro de sangre ni alambre roto, solo la estaca de una esquina arrancada y la tranquera un poco ladeada. Pensé en ladrones, reforcé el portón con cadena gruesa y coloqué botellas vacías colgadas con alambre para que tintinearan al mínimo movimiento. La siguiente noche fue calcada a la primera, oscuridad tibia, chirridos de grillos y, al amanecer, otra cabra ausente. El patrón frunció el ceño, insinuó que dormía más de lo debido y me puso una vieja escopeta calibre 16 en las manos. No te vayas a quedar dormido a la hora buena, soltó. Tomé el recado como un reto y clavé la mirada en la línea opaca donde el desierto se tragaba la luz. Monté guardia sentado en una silla plegable, el cañón sobre mis rodillas, hasta que la noche adquirió un espesor espeso y mineral. A las 3:15 escuché un tintineo sordo, semejante al golpe de un cubo contra lámina. Corrí hacia la esquina norte, había un boquete redondo, 50 centímetros de diámetro, escarbado desde la parte exterior. La tierra removida despedía un aroma punzante, una mezcla inconfundible de desinfectante y carne en descomposición. Era el mismo olor que llenaba la morgue de campaña en Tamaulipas cuando traíamos cuerpos embolsados. Sentí una arcada y me cubrí la boca con el antebrazo. No hallé huellas de botas ni de pezuñas, solo un rastro sinuoso, como si algo pesado se hubiese deslizado reptando. Rellené el hueco con piedras, esparcí cal viva alrededor y me mantuve en vela hasta el amanecer. Esa mañana la cal presentaba las mismas líneas arrastradas, recientes y viscosas, señal de que el visitante subterráneo volvió y partió sin apuro. Salí al pueblo y compré 3 cámaras de cazador, de las que se activan con movimiento. Al instalarlas advertí manchas transparentes sobre la tierra, salpicaduras frías, algo aceitosas, que olían exactamente a formol. El estómago se me encogió. Al caer el sol, el cielo sangró tonos ocres y el aire pareció contener la respiración. Pasada la medianoche las cabras estallaron en balidos colectivos. Tomé la escopeta y corrí. Las cámaras centellearon. Mientras llegaba, descubrí otro túnel, más profundo, orientado hacia la maleza exterior. La tierra estaba tibia, saturada de aquel fluido que quemaba las fosas nasales. Metí la mano, sentí la humedad pegajosa y tuve la certeza de que el responsable había pasado a centímetros de mí. Decidí excavar para seguir la madriguera. Con pala y pico removí casi 4 metros hasta llegar a un pasadizo natural que descendía rumbo a un arroyo seco detrás del rancho, una fosa que nadie usaba desde que la arena sepultó el viejo camino federal. Al fondo del túnel hallé un frasco ámbar sin etiqueta, medio lleno de formol puro. Lo enterré de nuevo y marqué el sitio con 2 piedras blancas. Esa tarde, mientras compraba cerveza en el expendio, escuché murmullos. Años atrás, una clínica clandestina operó en Mapimí, traficaba órganos de migrantes que cruzaban hacia la frontera.
Cuando los operativos federales endurecieron los retenes, los implicados enterraron su basura médica en el desierto y escaparon. Nadie investigó. El rumor me erizó la piel. La tormenta anunció su llegada con relámpagos horizontales que iluminaron la llanura como flashes de quirófano. Ya en mi puesto, un zumbido vibró en el celular, la cámara detectó movimiento. Miré la pantalla, una silueta blanquecina, informe, arrastraba algo voluminoso hacia el corral. Corrí bajo la lluvia. La tranquera yacía en el lodo, el túnel se había agrandado. Ajusté la lámpara en la frente y me introduje a gatas. El conducto, embarrado y resbaladizo, desembocaba en una cámara subterránea amplia como un sótano, con muros de calizas antiguas. En el centro distinguí 4 mesas metálicas oxidadas, contenedores de plástico con líquido lechoso y un compresor portátil que aún vibraba. Sobre una bandeja reposaban vísceras frescas, tráqueas, lenguas, globos oculares completos. No había bisturíes, sino un taladro industrial con broca hueca, adaptado para perforar tejidos y extraer cilindros perfectos. El hedor a formol era sofocante. Fue entonces cuando escuché un resuello, un soplido rítmico, cíclico, casi satisfecho, proveniente de la penumbra. Me agazapé tras una mesa. Una figura emergió, llevaba un traje de hule blanco hasta los tobillos, máscara de pintor y guantes quirúrgicos ennegrecidos. No pareció sorprenderse, arrastraba un costal que chorreaba un líquido rosáceo. Alzó una linterna y la luz me cegó un segundo. Con parsimonia alzó su brazo derecho y señaló el techo. Al mirar descubrí decenas de cabras colgadas, disecadas, cada una con la carne abierta en círculos perfectos, como si un sacabocados hubiera cosechado trozos específicos de sus cuerpos. Los relámpagos hacían brillar sus pieles con reflejos azulados. El instinto militar se impuso al terror, disparé al cerrojo que sostenía los ganchos. Los cuerpos cayeron pesados, sembrando caos. Aproveché para abalanzarme sobre la figura, sentí su pecho flácido, impregnado de químicos. Caímos ambos. La máscara resbaló. No había rostro, solo gasas empapadas, capas vacías, como un maniquí relleno de aire. Sin músculo ni hueso, la carcasa siguió exhalando un vapor blanquecino que olía a morgue. Me incorporé y descargué otro disparo contra el compresor, el motor chisporroteó y el asunto quedó en silencio denso, estancado, irreal. Cargué con el costal hasta la salida y corrí por el túnel, resbalando en barro y vísceras. Al salir al corral, la lluvia había cesado, los primeros rayos rosados iluminaban un escenario vacío, ni una cabra viva, solo frascos flotando en charcos, cada uno con ojos que se abrían y cerraban como si aún buscaran la noche. Abrí el costal, contenía la cabra preñada, con el vientre perforado en un círculo exacto que dejaba ver las costillas limpias, blanqueadas por formol. Al mediodía llegaron 2 patrullas estatales. Señalaron la falta de daños mayores y atribuyeron todo a mi imaginación alterada. Dijeron que la tormenta había borrado huellas y arrastrado los restos. Mostré los frascos con órganos, pero alguien retiró los cuerpos durante la noche, como si el propio desierto los devorara. No levantaron acta. Renuncié ese mismo día. Aún así, no logro marcharme, algo del rancho me sujeta, quizá la pregunta sin respuesta sobre quién o qué recolecta carne viva para preservarla bajo tierra. Cada madrugada, ya en mi cuarto rentado del pueblo, el olor a formol me despierta pegado a la garganta. Juro escuchar el golpe de un cubo contra lámina exactamente a las 3:15. Sé que, en algún punto del desierto, el túnel sigue creciendo. Sé que la figura sin rostro continúa respirando dentro de su traje vacío. Y tiemblo al comprender que quedé impregnado por dentro de ese químico, quizá mi cuerpo ya le pertenece, aguardando el momento en que me arrastren, como a las cabras, hacia un silencio eterno, blanco y hediondo, bajo la arena de Mapimí. Cauce carmesí.
Soy Mauro Contreras y manejo un camión frigorífico que surte carne de cerdo a los ranchos dispersos entre El Salto y San Francisco del Oro, en la Sierra Duranguense. En febrero de 2019 acepté un contrato express, trasladar 8 cubetas plásticas selladas, 20 litros cada una, hasta el rastro comunitario de Atotonilco. El comprador pagaba en efectivo y no hizo preguntas acerca del contenido, decía que eran subproductos para alimento de perros de pelea. La tarifa era el doble de la normal, así que no objeté. Firmé el recibo de entrega anticipada porque la báscula del matadero estaba fuera de servicio y prometí dejar las cubetas a puerta cerrada antes de que amaneciera. A las 2 de la madrugada emprendí el viaje por la carretera vieja, cortada en varios tramos por deslaves recientes. El frío pegaba duro y la niebla flotaba rasante sobre los ocotales como si contuviera aliento de animal. En el kilómetro 33 la ruta se estrecha y muere junto a un canal de riego que baja directo de los manantiales del Cerro Gordo. Ahí debo seguir un terraplén de terracería sobre el que apenas cabe mi camión. El agua corre paralela, cristalina en temporada de lluvias, pero esa noche se veía opaca, casi aceitosa. Al girar la primera curva divisé algo flotando contracorriente, cubetas negras idénticas a las mías, con tapa roja y los mismos remaches de seguridad. Pensé que alguien más había tenido el mismo encargo y sufrió un accidente río arriba. Encima de cada tapa sobresalía un asa de alambre, varias se hundían y emergían como boyas enfermas. Apreté freno y faros alumbraron un tramo donde la corriente arremolinaba 4 cubetas contra la compuerta oxidada de una acequia secundaria. El plástico golpeaba metal con un sonido hueco que se repetía en eco entre los pinos. Bajé para examinar. El agua olía raro, un tufo dulce, metálico. Alumbré con la linterna y vi que el remolino soltaba burbujas rojizas. Una cubeta se rasgó al romperse la tapa contra el hierro, de la abertura escapó una masa oscura que se dispersó dejando vetas escarlata. Me paralicé al distinguir flotando, empapado en sangre, un pedazo de papel plastificado. Era un talón con mi firma, la misma que acababa de estampar 2 horas antes en la bodega de arranque, recibo no 077, Mauro C. El folio estaba intacto, tinta azul aún fresca. Sentí un latigazo adentro del pecho, si el comprobante aparecía allí, ¿qué llevaba yo en la caja del camión? Regresé con prisa. La caja seguía precintada, pero la escarcha que cubría el candado se había derretido y goteaba rojiza sobre el parachoques. El termómetro marcaba 5 grados bajo cero, aquel deshielo no tenía explicación. Abrí de un tirón y un vaho tibio, espeso como caldo, me cubrió la cara. Dentro faltaban 2 cubetas. El piso metálico mostraba un reguero de líquido oscuro que corría hasta el borde y descendía en hilo continuo al terraplén, uniéndose al canal. Mi garganta se cerró, la linterna temblaba en mi mano y barría sombras por la caja blanca, iluminando huellas de botas impregnadas en la escarcha derretida. Alguien había abierto, sacado parte de la carga y volvió a sellar sin dejar rastro, salvo el calor que aún flotaba. Pensé en huir, regresar a El Salto y alegar un robo, pero el camino atrás estaba bloqueado por losas que había esquivado milimétricamente al pasar, maniobrar en reversa era imposible. Avancé despacio hasta la compuerta con la idea de arrastrar las cubetas fuera del agua para conservar la evidencia. Cuando la luz se posó sobre el plástico desgarrado vi algo más allá del recibo, trozos de carne con vello humano, un antebrazo pequeño, quizá de mujer, y 2 dedos unidos por un anillo de cobre verdeado. Me doblé sobre la grava, vomitando bilis, hasta que la arcada desató un mareo negro. Al incorporarme noté otro detalle abominable, las cubetas que seguían flotando sonaban huecas, pero cada golpe contra la compuerta producía el mismo patrón rítmico de mis nudillos cuando cierro la puerta del camión para asegurarme de haberla trabado. Era un código que solo yo conocía, una superstición personal. 3 golpes breves, pausa, 2 más, pausa, 1 final. Ese tamborileo se repetía, como si alguien, o algo, me llamara desde dentro del agua. Decidí vaciar la caja para cerciorarme de la mercancía restante.
Corté los precintos y arrastré una cubeta hasta la orilla del terraplén. Pesaba más que un bloque de cemento. Al intentar abrirla, el sello se dio con un súbito estallido, del interior salió un chorro espeso que impregnó mis botas. Entre un resplandor de linterna reconocí fragmentos de hueso cerrado, una oreja con pendiente dorado y trozos de piel pálida. Cada pieza llevaba adherido un ticket térmico con mi logo impreso. No era carne de cerdo, era gente, varias personas, procesadas y selladas con mi nombre. Las piernas me flaquearon y caí sentado sobre el lodo frío, mientras la linterna rodaba y pintaba el bosque con destellos sanguinolentos. Un ruido detrás del motor interrumpió mi colapso, la radio de cabina se encendía sola, soltando estática intercalada con mi propia voz. Grabé mensajes de ruta esa tarde usando un micro de diadema, ahora la radio los retransmitía en bucle, ralentizados, como un casete agonizante, entrega, confirmada. Mauro, sangre limpia. El altavoz crepitó y, entre la interferencia, se deslizó una respiración nasal, húmeda, pegajosa. Corrí a la cabina y apagué el interruptor general, pero el parlante siguió emitiendo aquel jadeo, ajeno a la corriente eléctrica. En pánico, solo se me ocurrió una cosa, empujar el camión al canal y hundir toda la evidencia. Engrané primera y aceleré hacia el agua, dispuesto a saltar justo antes del borde. La máquina se movió 1 metro y se apagó, todas las luces internas se encendieron al mismo tiempo, bañando la caja en un resplandor blanco que reveló siluetas presionando desde adentro, taponando las fisuras de las cubetas rotas. Golpes sordos replicaron en la chapa, marcando otra vez mi código de cierre, pero esta vez resonaron desde las 8 direcciones, techo, paredes, suelo. Era la sinfonía hueca de los cuerpos reclamando el traslado que prometí. Intenté huir a pie por el talud, pero el terreno cedió y rodé hasta la corriente. Al incorporarme, sentí el agua pegajosa hasta la cintura. Algo rozó mi pantorrilla, blando, tibio, y se enredó a mi bota. Tiré con desesperación y emergió la mitad de un rostro, mejilla desprendida, ojos aún abiertos. Los párpados parpadearon bajo la linterna como si la retina reflejara la luz por primera vez. Solté un alarido que nadie pudo escuchar, porque los bosques a esas horas son un pozo de ruido muerto. La corriente aceleró y arrastró las cubetas aguas abajo. También se llevó mi linterna. En la oscuridad solo percibía el bautizo tibio de la sangre mezclada con agua helada. Gateé hasta la orilla, rasgándome las manos con ramas, y me obligué a mirar atrás una última vez. El camión, sobre el terraplén, se balanceaba despacio, cada luz interna titilaba con la misma cadencia que los golpes, como si el vehículo respirara. De pronto se oyó un crujido metálico, la puerta trasera se abrió hacia afuera sin ayuda, y una figura humana, compuesta de retazos cosidos con bridas plásticas, se dejó caer. Al tocar el terreno se sostuvo en 4 extremidades torcidas y alzó lo que quedaba de su cabeza. Entonces habló con mi voz, idéntica, inconfundible, entrega confirmada, Mauro. No sé cuánto tiempo corrí entre los pinos. Al alba llegué a un retén militar en la carretera principal, empapado hasta los huesos, balbuceando incoherencias. Los soldados revisaron el trayecto, pero no hallaron camión ni canal, el terraplén terminaba en un barranco seco, sin indicios de agua. Tampoco existía compuerta alguna en los mapas de riego. El comandante levantó acta y me dejó ir, advirtiendo que regresarían a interrogarme. Hoy escribo este testimonio en un cuarto de pensión en Parral. No he vuelto a manejar. Cada noche, a las 2:07, la hora exacta en que sellé aquel recibo, mi teléfono suena con un número desconocido. Al contestar se oye el golpeteo hueco, 3, 2, 1. He cambiado de chip, de aparato, de ciudad. Da igual. El código me encuentra. Ahora sé que mi firma no acredita entrega de carne, certifica mi condena. Y cuando los golpes se repiten dentro de mis sueños, siento el agua helada mezclada con sangre subir otra vez, lenta, hasta cubrirme la boca.
Fuego bajo agua. Me llamo Alfredo Galván y llevo 15 años reparando norias y bombas en los ranchos dispersos de la Sierra de Guerrero. Septiembre de 2004 empezó con una sequía brutal, así que acepté un encargo lejos de mi ruta habitual, Rancho El Encino, un caserío casi abandonado a 2 horas de Coyuca. Llegué al mediodía, el sol rajaba la tierra cuarteada. El dueño, un anciano llamado Don Hilario, apenas se asomó para indicarme dónde estaba la boca del pozo y luego se encerró. No volví a verlo. El encino se alza en una cañada mártir de la guerra cristera, casas de adobe sin techo, huertos secos y un silencio asfixiante. Dicen que las últimas balaceras dejaron cuerpos sin sepultura y que, cuando la sequía aprieta, el agua arrastra huesos escarpados hasta los bebederos del ganado. Al aproximarme, noté algo que nunca había visto en un trabajo: 5 veladoras blancas, recién encendidas, alineadas en círculo alrededor del brocal. El viento de la ladera apenas movía las diminutas llamas. Pensé que algún familiar habría pedido protección a la Santa Cruz, costumbre entre arrieros, pero me inquietó la cera que goteaba aún líquida. Rodeé el pozo y descubrí huellas de botas recientes que se dirigían a la maleza, pero el terreno se volvía piedra y las marcas se perdían. Preparé el trípode, la polea y mi arnés. Mientras ajustaba el casco, vi reflejos en el agua 30 metros abajo, supuse que eran mis propios movimientos. Enganché la linterna al cinturón y descendí. El ladrido lejano de un perro fue lo último que escuché antes de que el eco del pozo me envolviera. A esa profundidad el aire siempre huele a humedad y tierra, pero aquel día había un tufo metálico, como cuando se afila un machete en seco. Al tocar el descanso central, clavé un anclaje. La linterna barrió el interior y alumbró algo flotando, un casco militar, oliva, con la sigla GN pintada en aerosol. No le di importancia hasta que advertí un detalle absurdo: sobre la cinta de sudor alguien había escrito con plumón 2 de septiembre de 04, la fecha del día anterior. Para entonces ya estaba agitado, miré hacia arriba y las veladoras seguían ardiendo, puntitos rojos en la boca circular. Continué bajando hasta que las botas tocaron agua. Debía ser un charco de apenas 30 centímetros, sin embargo el nivel comenzó a subir con una rapidez antinatural, como si una esclusa invisible se hubiera abierto. En segundos me cubrió las pantorrillas. Tiré del cable para que el ayudante, un muchacho del pueblo, me izara, pero nadie respondió. Subí unos peldaños por la cuerda, el agua me alcanzó la cintura y sentí la temperatura, tibia, casi como sangre fresca. La luz tembló y creí ver siluetas bajo la superficie. El casco militar giraba, golpeando la pared. Le pasé la mano y noté que dentro había algo pesado. No quise averiguar qué. Seguía ascendiendo y los músculos me ardían. Cuando miré arriba, las 5 velas se apagaron al mismo tiempo, como si alguien hubiera soplado desde adentro del pozo. Quedé a oscuras, salvo por el cono amarillento de mi linterna. El agua lamía mis costillas y comenzó a oler a parafina quemada. Alcancé la repisa central, jadeando. Entonces escuché un paso, metálico y lento, sobre la escalera que estaba encima de mí. No era el joven ayudante, ese sonido correspondía a botas con placas. Grité su nombre, pero el único eco fue el chapoteo que seguía subiendo. Apagué la linterna para ahorrar batería y todo quedó negro, pero a los pocos segundos una incandescencia azulada iluminó el túnel, provenía de abajo. Miré y vi cientos de pequeñas llamas danzando sobre el espejo del agua, como si la superficie ardiera sin consumir oxígeno. Me paralicé. El calor subía, los remaches de mi arnés me quemaban. Comprendí que no saldría si me dejaba consumir por el pánico. Ajusté la cuerda al mosquetón y, casi ciego, avancé a tientas. Cada tramo que ascendía sentía dedos fríos tirar de mis botas. Una voz grave, amortiguada, murmuraba algo imposible de entender, pero claramente militar por el ritmo monótono. Reconocí códigos que había escuchado en radios de patrulla: Eco 3, cambio. Nadie fuera de la guardia los usa.
Cuando faltaban 6 metros para la salida, el agua, ahora convertida en un espejo ardiente, llegó hasta mis talones, como si la noria entera se elevara. El casco chocó contra la escalera y quedó a mi lado. Vi dentro una placa de identificación oxidada y un mechón de cabello húmedo. La placa mostraba el mismo apellido que el mío. Sentí un latigazo en el estómago. Mi hermano menor había desaparecido en un operativo años antes. Nunca recuperamos su cuerpo. Reuní fuerzas que no sabía que me quedaban y me impulsé hacia la boca. Saqué la cabeza fuera justo cuando el agua llegaba al borde. Afuera, el sol estaba cubierto por nubes que no vi llegar. El ayudante no estaba, solo hallé sus guantes y la radio, aún encendida pero emitiendo un chasquido constante. Me quité el arnés y miré el interior. La superficie retrocedía igual de rápido que había subido, dejando ver la pared empapada. El casco quedó enganchado en un peldaño, como si esperara ser recogido. Recogí las veladoras apagadas, la cera seguía tibia. Quise ir a la casa de don Hilario, pero la puerta estaba abierta y adentro olía a humedad. En el comedor vi fotografías antiguas de soldados. Al centro, un retrato de mi hermano con uniforme de la Guardia Nacional, abrazado con el mismo anciano que me contrató. Había velas en el suelo formando un círculo alrededor de una cubeta llena de agua turbia. Dentro flotaban insignias militares deformadas por el óxido. Un trueno sacudió el tejado, la radio soltó un último estallido y se silenció. En ese instante entendí que el trabajo no había sido reparar una bomba, sino oficiar un rescate ritual. Alguien necesitaba que algo regresara del fondo. Me vi obligado a decidir, dejar el casco en el pozo y huir, o sacar aquello que pertenecía a mi sangre. Elegí lo segundo. Volví a la boca del pozo y enganché la polea. El agua estaba casi en su nivel habitual. Bajé hasta la repisa, tomé el casco y lo aseguré al cinturón. Tosí, el aire olía a humo de ocote. Seguí descendiendo hasta que mis botas tocaron el fondo pedregoso. Entre las piedras descubrí una abertura, un túnel lateral cubierto por una puerta de madera carcomida. Abrí y avancé. El pasaje descendía y las paredes estaban tiznadas de hollín, como si hubiera ardido por dentro. A los 5 metros hallé la armazón de una escalera que conducía a una cámara circular. El suelo estaba cubierto de casquillos, mochilas corroídas y restos de uniformes que crujían al pisar. Al fondo, un cadáver sin rostro yacía sobre una losa improvisada. Aún llevaba mi apellido en el chaleco. El espanto me nubló, pero seguí. La linterna se apagó. El resplandor azulado volvió, brotando de grietas del suelo e iluminando el contorno del cuerpo. Algo dentro de mí comprendió que, si tocaba esos restos, quedaría atrapado allí, junto a quienes ardían bajo el agua. Me incliné y dejé el casco sobre la losa. La luz se concentró en el objeto y luego se disipó. Al levantarme sentí el suelo latir, un pulso subterráneo que coincidía con los latidos de mi corazón y me obligó a arrodillarme. Retrocedí con torpeza hasta la escalera. El pasaje comenzó a inundarse, pero esta vez el agua era fría, normal. Llegué al brocal y vi el exterior bañado por un atardecer incendiado. Subí y me desplomé en la tierra seca. Las veladoras se encendieron solas, formaron un círculo perfecto que brilló un minuto y luego se apagó para siempre. Empaqué mis herramientas sin mirar atrás. Cuando arranqué la camioneta, la radio encendió sola. Una voz ronca murmuró mi nombre y luego, gracias, Cabo Galván. Misión cumplida. No contesté. Pisé el acelerador y dejé el rancho. Nunca cobré aquel trabajo, nunca regresé, pero cada madrugada de 2 de septiembre el mismo chasquido llena mis oídos, como si mis tímpanos fueran velas encendidas bajo el agua, esperando apagarse de golpe. Hoy, 20 años después, sigo escuchando ese zumbido cuando reparo un pozo profundo, entonces recuerdo las botas que tiraban de mí y aprieto la cuerda con más fuerza, porque sé que abajo la noria comparte su fuego con los olvidados.
Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.